Hola María, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de que seas la segunda artista en el programa de La Joya en el 2025. Muy contenta porque cuando te conocí siempre he pensado y siempre he dicho, ¿quién es esta artista tan maravillosa que yo no había visto antes, no? Entonces te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, muy feliz. Entonces yo creo que más bien le voy a dejar a la gente que investigue e indague sobre ti. No te voy a preguntar mucho sobre tú quién eres, dónde estudiaste, etcétera, porque creo que va a ser una buena tarea para que la gente se pueda enterar mejor sobre quién es María Prieto. Entonces te propongo que entremos directamente sobre el Time Solo Show que estás haciendo aquí en La Joya y que se llama Se atormenta con la sida, ¿no? Algo que me ha parecido muy interesante desde que te conocí es que siento que eres una persona con unos referentes muy interesantes alrededor de la magia, de la alquimia, y sí, como de procesos místicos. Entonces yo creo que sería interesante que nos contaras un poco qué es el misterio para ti. Si esto cabe y consideras que cabe dentro de tu plática artística. Mm, bueno, creo que el misterio es algo que se ha complicado mucho a través de la historia, ¿cierto? Y como que dicen como que hay misterios en el universo que nunca se va a resolver, que hay un montón de preguntas que uno nunca va a resolver y puede que no las resuelvas nunca, de pronto. Pero uno son como las preguntas más divertidas que hacerse y jugar a resolverlo también. Sobre el misterio, ¿crees que es lo mismo sobre lo desconocido? No, Ok, listo. no, Todo lo que vamos a abordar ahorita. sí. Pero no, creo que, bueno, con el misterio, creo que el misterio es una cosa que se ha construido como una mitología, pues como un poco disfrazado de muchas otras cosas y que se ha enredado a través del tiempo y enredado y enredado y enredado y vuelto símbolos y vuelto cosas ocultas y vuelto todo eso. Y yo creo que va la frase más como de que nada está mejor escondido que cuando está a plena vista. Mm, Sí, como siento que uno viene un poco como a enredarse y a jugar con la manera de no desenredarlo, pero sí como a escarbar en eso. Y creo que muchas veces el misterio es algo que en realidad es muy sencillo. Y siempre está ahí como sencillo, pero nos han como prometido de alguna manera que no es sencillo. ok, Que es una maraña, o que creo que te digo que está oculto, que está disfrazado, que es complejo, o que es como de pronto muy profundo, tanto que da miedo, y ese miedo no nos deja como entrar a desenmarañarlo. Eso tiene mucho que ver también, por ejemplo, con la psicología, ¿no? Como con la posibilidad de uno como indagar sobre uno mismo en cosas muy profundas, por ejemplo. Y hay gente que de pronto no está tan como versada a querer hacer eso por miedo a lo que va a descubrir. Sí, es muy parecido, o sea, como uno es un misterio para uno mismo, hay muchas cosas que son misteriosas. El tema es tomar la decisión de, bueno, voy, o sea, igual voy a ver qué pasa. entonces, ¿tú crees que indagar en el misterio es una búsqueda hacia una verdad? Y que capaz nos da miedo encontrar esa verdad. Sí, digamos, creo que no hay una verdad. Ajá. Creo que hay cosas que se sienten como verdades para uno. Mm, pero sí creo que hay unos, o sea, lo que se ha hecho básicamente para entrar en el misterio, sí tiene mucho que ver con experimentar, con la experimentación, digamos, en general, y con, en ese caso, pues mucho con la magia. Eh, son como muchas maneras de emular las metáforas también. O sea, creo que en la manera que hablamos, o sea, en la semiótica, en la semántica, en la psicología, en la poesía, todo eso, hay miles de maneras de hablar de esas cosas que están disfrazadas y que cuando uno experimenta con esas cosas, pues llega a algo. No sé, lo que te digo no es una verdad universal, pero uno siente algo como adentro que es como lo entendí. Y es muy difícil explicarle a otro ser qué fue lo que entendiste. Claro. ¿Y tú crees que el arte o el hecho de que tú hayas decidido estudiar artes
es precisamente tomar una posición para jugar con ese misterio o para velar esos trucos del misterio. Sí, Ok. sí, porque yo me acuerdo mucho que cuando entré a estudiar arte, pues tú sabes, en el primer semestre todo el mundo se está diciendo, ¿y tú por qué? Te estoy- Entonces, me acuerdo mucho que estábamos en una clase donde era muy seria esa pregunta particularmente. Y yo ya estaba recansada de esa inducción y dije, como la verdad, yo creo que yo debo estudiarte porque es una carrera que me permite ser indecisa, que me permite como literalmente saltar de una decisión a otra hasta sentir que hay algo que para mí es un camino o es correcto. Eso pasa mucho, o sea, es decir, que me permite disfrutar un proceso, o sea, si lo como en otras palabras, ¿cierto? Que es como uno salta acá, de acá, de acá, de acá, de acá, y hay un momento donde uno dice que yo no soy pintora para nada, pero con mis amigos pintores, que son muchos, es como, está terminada. Ok. Porque uno sabe que está terminada, no tengo ni idea, ¿sí? Pero me parecía que el arte me permitía ser indecisa hasta como no serlo o darme cuenta que en realidad llevaba tomando un montón de decisiones sin saber cómo que lo estaba haciendo. Y en ese sentido siento que sí es un juego, Claro. que sí me permitía jugar, experimentar. Y en un momento uno sabe cuando dices, esto es". Ok. ¿Crees entonces que el artista es o la artista es una maga que está en un proceso alquímico? Un poco, sí. Ujú, sí, porque claro, en la alquimia me imagino que están todos estos personajes todo el tiempo ensayando en una indecisión, buscar algo que a veces no tienen muy claro qué es, que están como en ese proceso más bien de juego. Sí, sí, totalmente de acuerdo. O sea, igual creo que hay algo muy lindo como en la alquimia y es la pregunta sobre la esencia, ¿no? Como sobre la esencia más, pues no pura, digamos, pero la esencia. Y los alquimistas creo que hicieron un montón de símbolos y de experimentos para encontrar una cosa que era así de abstracta y de enredada, como la esencia. Y a todo eso les dicen como debe haber otros elementos en la tierra que si uno los modifica o los transforma, se llega a la esencia de algo y que puede ser un paralelismo de la esencia de uno como del humano o de la experiencia humana, ¿cierto? Y pues a la larga creo que ser artista sí se trata mucho o sea, de transformar y transformar y transformar hasta llegar a la esencia de una cosa. Tú no sabías que esa era la esencia de lo que estabas haciendo, pero igual llegas. Entonces sí siento que es muy alquímico. Y en este proceso de tu carrera artística, a ver, ¿en qué punto de ese proceso alquímico crees que estás? O sea, de lo que me imagino es que tú crees en las esencias, entonces. Sí, pues en la esencia, sí, ok, que hay algo que anima, digamos, todas las cosas, que hay como un punto que es que sí es como, no diría que un centro, porque no me gustaría ponerlos en centro, pero como una sustancia, ¿sí? Que está en las cosas que como es, como la sangre, ¿cierto? Como que es algo que, no sé, anima el cuerpo de alguna manera, anima los cuerpos y creo que cada obra o cada material tiene como su sistema de irrigación. Ok, sí. Pero sí, sí, ese era, me perdí un poco, pero Entonces, yo por interpretar lo que tú estás diciendo, uno podría decir que el proceso artístico, o más bien la esencia, es el misterio que se quiere tratar de encontrar a través del proceso artístico, que es muy similar al proceso alquímico. ¿Podría algo así? sí, sí. Ah, No, sí, está bien. conclusiones. No sé, o sea, no sé exactamente en qué proceso estoy. Sé que me empecé mucho, creo que uno de los como pilares principales que me hizo llegar como a un poco lo que estamos hablando, sí fue el lenguaje. Yo ingresé mucho más como estando enamorada de lo que mucho tiempo después sabía que era un género que era como el arte textual,
Ok. que era jugar literalmente, no sé, con los títulos de las obras, o no sé, cuando uno veía cosas como Edrusha, sí, como que las palabras podían ser la obra en sí, como... Y me parecía que esa cosa extraña de la traducción de una palabra por otra, de los sinónimos, de los acrónimos, todos los juegos semánticos posibles, como jugar con el sentido de las cosas o con la pérdida del sentido de las cosas, me parecía como un juego, pero también como jugar con la esencia de lo que nos permite comunicarnos, ¿no? Y ya después eso se empezó a ir más hacia una instalación o un material o una metáfora como entre un objeto y otra cosa. Ok. O una sensación, digamos, pero sí es como una aleación que se unía del lenguaje. Ok. Y un espacio liminal entonces lo podemos leer como un espacio de misterio. Sí, Y un espacio de misterio con toda esta indecisión nos puede llevar a hablar un poquito de Géminis, porque tú eres Géminis. Sí, ella también. ¿Crees? Ahorita pues que hablaba contigo, que de todas maneras sí hay una mayor influencia de estas creencias en la actualidad. ¿Sí? sí. ¿Cómo lo ves tú desde ese lugar de Géminis? ¿Qué es Géminis? ¿Esto parte de algún lugar mitológico? ¿Qué sé yo? No sé. Bueno, en lo que hablamos de los espacios liminales, sí me parece que hay un componente muy grande de juego, ¿no? Como... Bueno, dice que uno de los siglos más divertidos, más juguetes, sí. Pero aquí, pues, ya nos ve. Pero, bueno, digamos que me parecía muy interesante desde muy chiquita como pues la idea de, pues que algo en el cielo tuviera que ver, o sea, como que las estrellas hubiera todo un cálculo, ¿no? De, hay una rueda dividida en tantas partes y cada uno corresponde y son las formas de las constelaciones, como que mitológicamente me parecía bellísimo y pues me parecía muy loco que si tú eras de un signo, hubiera cosas asociadas a tu personalidad, era como que son lo que ahora pues uno llama los arquetipos, ¿no? Eso yo no lo entendía muy bien más pequeña, digamos. Ahora pues con toda esta como de se ha vuelto mucho más normal, digamos, hablar del tarot, de Jung, de los sueños, de todo eso y decir como lo que estás viendo es un arquetipo. Igual, chévere si nos explicas qué es un arquetipo. No lo sé explicar muy bien, pero digamos que pues es como un símbolo que encierra como un montón de cualidades, ¿cierto? Que te ayudan de alguna, o sea, son cualidades terrenales, ¿cierto? Que te ayudan a canalizar como un poco a través de ese símbolo cosas que pertenecen al subconsciente, o sea, como que el subconsciente es tan abstracto, por ponerlo de alguna manera, o no tenemos como suficiente lenguaje justamente para comunicarnos con él, que el arquetipo es como el medio por el cual se comunica tu subconsciente para darte un mensaje un poco más claro. ¿Sí? Entonces es como, bueno, o yo más o menos lo entiendo así, es como un arquetipo te ayuda un poco a volver más sintético o menos abstracto algo de lo que tu subconsciente de alguna forma te está hablando. El subconsciente no es solo pues los sueños o lo que pasa con la sombra. Yo creo que el mundo de la astrología también pertenece un poco al subconsciente, ¿cierto? Entonces, un arquetipo, pues los signos son arquetipos. Las personalidades, los test de personalidad te arrojan arquetipos, ¿cierto? Entonces, digamos, si tú dices como, bueno, ¿qué personaje Bob Esponja soy? El personaje que te salga es un arquetipo, ¿sí? Entonces, Calamardo. si es Calamardo, Calamardo es intelectual, es bravo, es obsesivo, no sé qué, pero todas esas palabras conforman un arquetipo y tú dices, me identifico, ¿cierto? Eso pasa con muchas otras cosas. Entonces, digamos que lo fui entendiendo un poco más así. Me gustó eso, me pareció lindo y también de que el hecho de que entender muy bien los arquetipos que te rigen te permiten como superarlos, ok, de alguna forma, o
integrarlos de tal forma que estás muy tranquilo, o sea, que si a ti te dicen, no, eres súper obsesiva, pues tú sabes que él es así, entonces, ¿qué importa? Ya no es algo que te pueda como afectar. Pero hay algo muy lindo, digamos, dentro de todos los arquetipos, es que todos los arquetipos son profundamente mitológicos. Y un mito es un cuento, o sea, también hay una cosa fantasiosa que es muy bonita, o una manera de metaforizar un montón de cosas que me parece muy conmovedor. Entonces estuve hablando con pues una amiga que también ella estudia mucho la astrología helenística, o sea, de Grecia. La que nació recientemente como en Grecia. Bueno, yo tampoco soy algo que era, pero de cada bueno, esto es como más académico. Me metí muy de cabeza, como es que Sócrates es Sagitario, ¿no? Pero ni Queen, no sé, hay que buscarlo, pero sí, como que me metí mucho a investigarlo de una manera más académica porque los memes son maravillosos, pero quería entender un poquito más. Me llamó mucho la atención que uno, pues se supone que la rueda no, pues no comienza cuando comienza el año, que en teoría comenzaría por Capricornio, sino por Aries, que es el tercer, pues el tercer y el primer signo realmente. Ok. Luego va Tauro, luego va Géminis, luego va Cáncer y los que siguen ahí, ¿cierto? Entonces, en realidad, bueno, se lo mencioné en los hijos. Pero todo eso es una historia, o sea, cada arquetipo es una parte de la historia. No son como arquetipos X, sí, es como cada arquetipo tiene como un capítulo muy específico de la progresión de una historia y eso era como, ¿qué? Es muy fascinante eso. Entonces, digamos que Géminis tiene un tema y es que, pues, Géminis no es, o sea, son dos gemelos que nacieron de, creo que fue de un huevo, de hecho. Ok, porque el pegue, que es de la razón por la cual nacieron Castor y Pollux, que son los gemelos que constituyen la constelación de Géminis, fue cuando Zeus se convirtió en un cisne para acostarse con Leda y de ahí nacieron Castor y Pollux. O sea, es un mito hermoso igual, o sea, como te acostaste con un cisne, con gemelos y bueno, hermoso. Entonces, bueno, son estos dos gemelos, pero digamos que hay un tema que no está muy resuelto del todo y no es tanto como que sean un gemelo, o sea, como que Castor y Pollux son dos seres como gemelos y ya, sino hay como una medio teoría ahí que en realidad son siameses, o sea, que comparten un cuerpo, no son como un organismo aparte cada uno que se parecen mucho. Igual si lo fueran, pues hay algo que yo siento que sí se dice mucho de los gemelos, que es como pues que pueden aprovechar ser la misma persona para pues ser como pícaros o confundir, o sea, ¿no? Como siempre la figura del gemelo tiene un poco el engaño, ¿no? Y en esta mitología pues un poco como que Géminis es un mago porque es al mismo tiempo, es como si fuera una montaña, entonces un gemelo es la subida y un gemelo es la bajada. Entonces, un gemelo es como, wow, todo es brillante, como ese momento en donde hay un montón de revelaciones y todo es hermoso, y hay como una luz por allá, es como, o sea, el asombro, y el otro es el que ya se le pasó el asombro y entiende la desilusión detrás del truco. Okay. Sí, entonces, ¿por qué es el mago? Porque el mago tiene el truco, pero también el mecanismo del truco. Tiene el engaño. Sí, o sea, al final la magia es un engaño para asombrarte y para entretenerte, para... Pero el mago sabe cómo se hace, ¿no es cierto? Entonces es eso, digamos que yo te decía ahorita, lo de el truco de la persona que está partida en dos, ¿cierto? Uno acaba de partir a la persona en dos y sigue viva, ¿cierto? Y lo que está pasando detrás es que son dos personas así, en una caja, ¿cierto? Y el mago... Yonga, bueno. Acroyonga. Pero, entonces, claro, imagínate, yo soy el mago, ¿cierto? La caja de la persona que estoy contando está acá, pero tú estoy viendo las dos personas y lo que ve el público es la ilusión.
ese es el arquetipo un poco de Géminis. Entonces es muy lindo porque es como esta cosa que se asombra y al mismo tiempo entiende que no se puede quedar en el asombro porque la desilusión viene igual. Pero como sabe eso, le encanta jugar a eso, como a, te voy a engañar, pero como yo sí sé, pues a mí no me importa. Pero yo sí te puedo seguir sí te puedo seguir asombrando, o ¿cierto? Entonces hay algo muy bonito que es que el signo que sigue después de Géminis es Cáncer. Entonces es como Géminis está en un lugar, un momento del cielo que es literalmente una cúspide, lo que te digo de la montaña, como el punto más alto del sol, para luego bajar el sol. O sea, empieza a estar en una posición donde va bajando, que eso corresponde que es a la orbe, que es como la rueda del zodiaco, la parte alta. Entonces, como que es muy lindo porque pues Géminis corresponde a Mercurio o a Hermes, que es el dios como de la comunicación, es el mensajero de los dioses, es la palabra, es como, ¿no? Es súper volátil, es una pardo, el dios de la pardo. Y vive en un mundo mercurial, volátil, donde pues ese mundo siempre se va comparado al mundo de las ideas, a cómo funciona el cerebro, o sea, como lo que pasa con la sinapsis, o sea, es totalmente como el cerebro, que todo es muy rápido. Entonces es como, hay algo que también hablábamos en el momento, que era como, hay un estado liminal en toda esa rueda, que ya esto es un poco más tibetano y lo que sea, pero que es como un poco el estado del paraíso, que es el momento justo antes de reencarnar, o sea, moriste, tu alma entró como en un estado perfecto donde se vuelve a unir con el todo y con Dios, entonces no eres nada, pero es como el punto más feliz, porque pues no eres nada, y al mismo tiempo te volviste a unir con Dios, es como la dicha absoluta, que yo digo que es el paraíso. Y luego la rueda vuelve a girar y te toca entrar a un cuerpo y volver al mundo de las ilusiones, que es el samsara o el infierno en la tierra. Entonces, eso también pasa en la rueda del zodiaco. Géminis tiene ese punto como de dicha absoluta, ese mundo volátil donde todo es como desilusión e ilusión al mismo tiempo. Pero tiene que bajar. Y cuando baja el sol es como si el alma necesitara un cuerpo para encarnar. Y Cáncer está asociado como a la gran madre porque está asociada con el mar, con la cosa. Entonces, como que Cáncer es la madre mística un poco, primigenia, que es la madre que es tan mamá y tan hermosa y todo eso, que es la que te ayuda a sentir que cuando reencarnaste todo va a estar bien, después de haber perdido el paraíso. O como perdiste el paraíso, estás en un cuerpo, necesito abrazarte porque sé que encarnar en un cuerpo es demasiado. Y empieza la experiencia humana. Entonces, un poco como que, o sea, eso es una historia demasiado hermosa y demasiado perita. Pero digamos que, claro, uno con los memes, obvio, dices como, no, es que Géminis es re doble caras, re hipócrita, re enredador, terapea, re súper divertido. Es súper divertido, pero es súper coqueto, brinda de una cosa a otra y todo, pero me gustó mucho entender como desde el arquetipo qué era lo que pasaba. Porque a mí me había costado mucho entender mi signo en algún momento. Un proceso muy importante que inclusive pues tiene sus estudios científicos que tiene que ver con impulsos eléctricos que posiblemente generaron vida, ¿no? Que generaron ese proceso, o sea, como que ese proceso de transformación fue crucial en este planeta para generar vida. Entonces, eso ha entrado con la alquimia, con el mercurio, con el plateado, así con este espacio que está completamente dedicado a esa situación. Entremos a hablar entonces de ese proceso que tú nos traes aquí con Se Atormenta una vecina. ¿Qué vemos aquí? Bueno, yo creo que es importante mencionar el Tiny de Ana, de Ana María,
Porque, bueno, Ana tiene este tema como con los cielos perfectos publicitarios que tienen mucho que ver, o sea, que fue por mucho tiempo también la imagen del sueño, de las aspiraciones, ¿no? Como por este cielo despejado, así, bueno. También ella había colgado este tablero donde se caían las nubes, literalmente, ¿no? Entonces, digamos que por simbolismo, estábamos hablando de cómo era muy coherente que siguiera una tormenta. Porque si ya las nubes se cayeran, es cuando uno dice como, uy, se cayó el cielo porque llovió, ¿cierto? Entonces, yo llevaba mucho tiempo como queriendo hacer un libro sobre ralos. Y la verdad, eso nació de manipular como para imitar una cosa que vi en un museo que era como una lámina metálica, eran como unas espuelas, como para los caballos, una decoración muy loca, como bizantina, que me pareció fascinante y dije como "Uf, las quiero hacer, pero no sé en qué". Y hice a la cocina, pues un rollo de aluminio, empecé a pegar como varias capas, como una mil hoja de aluminio, para intentar como darle volumen y recrear esa forja, porque pues no tenía acceso en ese momento a materiales pues como un poco más industriales. Y mientras lo hacía, como era una hoja sobre hoja, sobre hoja, sobre hoja, me di cuenta, uno, del sonido que hacía y dos, de que cuando yo pasaba pegas y pegaba la siguiente hoja, se hacían unas ramificaciones, como unas, sí, como unas venas. Y se arrugaba el papel y fue como, esto es un rayo, o sea, esto es un rayo y suena como un estruendo, ¿no? Como, y fue re, ok, o sea, es como un sonido parecido y yo pensaba, bueno, prácticamente estoy al poner una hoja sobre una hoja, como haciendo un libro. Luego lo pensé con un escáner, bueno, diferentes cosas. Luego tuvimos como un simposio, Jerry, tú fuiste, donde intenté hacerlo como un proceso colectivo. Y cuando ya pensé en hacerlo un proceso más colectivo, empecé a investigar realmente los rayos que, o sea, qué eran y cuál era como siendo un proceso como meteorológico, un fenomenológico, literalmente como si eso había tenido algún impacto en la mitología, porque pues los rayos y las tormentas existen desde mucho antes, ¿no? Y encontré algo muy interesante y es que, claro, ahora científicamente dicen que un rayo es un pulso electromagnético. Pero pues me parece muy aceptada la palabra pulso, porque sí se cree, o de hecho está bastante probado que, bueno, cuando se empezaron a hacer formaciones pues como de agua, como lagos o estanques, o bueno, como donde no tanto un mar, sino como estanques, o sea, lugares donde había agua estancada. Digamos que había formas de vida como plantas y digamos que algas dentro de esos lugares estancados, pero lo que empezó a crear literalmente amebas y bacterias, y eso se dice que fue, que después como de una tormenta, un rayo cayó en el agua y animó, pues, literalmente como partículas o bichos o bacterias. No sé si lo estoy diciendo bien, pero lo que yo entendí un poco era como, ok, cae el rayo y literalmente le da pulso a un montón de microorganismos que están en el agua, les hace latir algo o los estimula de forma que se empiezan a reproducir muy rápido por el shock como eléctrico y empiezan a volverse seres como peces, sí, lo que te decía, como renacuajos o amebas o cosas acuáticas que ya empezaban a tener organismos completos, ¿sí? Entonces, como que eso me pareció, como no tenía ni idea como de lo importante que había podido ser el rayo en el sentido de la creación de la vida. O de la evolución de la vida. De la evolución de la vida, justamente, o lo mucho que afectó a esa evolución, ¿cierto? Y luego fue además el elemento que impactó o ayudó a la creación o al descubrimiento del fuego, ¿no? Entonces como que el rayo tiene un montón de momentos como icónicos. Iconic. Iconic.
girl, en la historia donde hacía justamente como partido la historia en momentos muy importantes para la evolución de la humanidad y de la vida y todo. Yo, por ejemplo, nunca había entendido por qué Zeus era tan poderoso. Pues yo no entendía por qué Zeus era el dios del Olimpo, pues, ¿por qué? No entendía los rayos, además de que fuera pues una cosa de dar miedo, pues que podía matar y lo que sea, pero yo no entendía cómo, por qué, ni la rabia, ni por qué era tan poderoso, ni nada. Y si ahora lo veo un poco más desde esa perspectiva, pienso, ok, o sea, si es de alguna manera el Dios que dio vida a través de un impulso eléctrico, pienso, tiene un poquito, o sea, que tiene un poquito más de sentido, como por qué tiene tanto poder, por ejemplo. Pero capaz nunca ha estado bravo, nunca fue de furia, siempre estaba creando. De pronto sí, justamente. Tengo un malinterpretado su señal. Exacto, eso le da. Lo trueno está creando vida. Es que déjenlo, está en la tormenta. Está surgiendo vida, está creando. Entonces, su proceso creativo, déjenlo. Pero sí, está desordenada, Zeus, dándose desastre bueno. Sí, pero eso, o sea, como que justamente es como un proceso muy caótico, pero que dentro de todo ese proceso como caótico estaba dando vida y yo no, en serio, como que nunca le había dado la vuelta un poco desde ahí. Entonces, sí me cambió un poco mitológicamente. Pues no está solo Zeus, obviamente. Miles de dioses seguramente que no conozco que estarán asociados a ese fenómeno. Entonces me empecé a interesar más como por el hecho de que tuviera como una conexión mitológica también el rayo. O sea, que sí hubiera sido como algo que tuviera que ver con un dios o con el origen de algo. Entonces, un poco me fui por ahí y entendí como, bueno, pero un rayo no es solo un rayo, o sea, como que está acompañado de un montón de elementos antes de que suceda. Y podríamos decir que es lo que antecede a una tormenta, ¿cierto? Entonces está pues el trueno, el relámpago, el rayo y bueno, el viento me que acompaña como el tema cuando se empieza a formar la tormenta. El trueno, según pues más o menos yo le doy el orden así, es como el sonido, el estruendo. El relámpago es como el estallido de luz que, según entiendo, es como que dentro de las nubes se condensan tantos como átomos cargados diferente, se choca. Y cuando se chocan hacen ese relámpago de luz porque es electromagnético y sale el rayo. Y es un segundo. Entonces, me interesaba muchísimo estructura, o sea, como descomponerlo. Sería como revelar el truco de mago. Pues sí, o sea, una cosa que digamos, en algún momento siento yo que para explicarnos los fenómenos en general, los humanos hemos tendido a convertirlos en deidades, ¿cierto? Que tienen como una soberanía sobre nosotros, que por eso empecé a decir como, bueno, esto puede decir mi destino. Si me cae un rayo, pues puedo morir, ¿no? Tengo que tenerle respeto a este fenómeno, incluso hacerle un altar, ¿sí? ¿No? Y me parecía que construirlo era como quitarle el mecanismo un poco a esa deificación de esos fenómenos. O capaz también descubrir que esa deificación es simplemente un niño jugando a la creación. Con unos elementos. Sí, exacto. O sea, es como, mejor dicho, un niño está dibujando y hace una línea y te dice como, eso es un suspiro. Y uff, sí, claro que es como, tiene una capacidad de abstracción increíble y yo quería devolverme otra vez hacia esa abstracción. No dejan de ser dioses en el sentido de que siguen siendo fenómenos que me parecen dignos como de admirar o de dejarse conmover por, pero quitarle las piezas y permitir que uno pueda jugar con esas piezas nos acerca de una manera muy distinta como
cosa gigante, ¿no? Como que la acerca más a nosotros y nos deja como tocarlo, hacerlo presente de una manera que no es como está allá, está en el cielo, literalmente, sino es como una correspondencia. Ok. Bueno, em, un amigo que iba la noche de la inauguración dijo que además de ese fenómeno dentro de ese fenómeno de la tormenta y cuando cae el rayo, que una se dice rayo o el trueno, sí, porque lo que me parece lindo también este proyecto es que podemos diferenciar esos tres momentos o esos tres estados de esa situación, que hay un cuarto que se llama centella. Ok, y no lo investigué muy bien, me quedé con lo que él me dijo, pero es algo que se desarrolla algunas veces y que resulta siendo como sí, algo cargado magnéticamente que rueda como si fuera una esfera y que es muy peligroso porque a veces puede ingresar, si está en un sitio urbano, puede ingresar a una casa. Y yo ahora sí sea como, este está en shock, es una centella, sí, o sea, entró aquí y está aquí. Entonces me parece lindo si estos son diferentes momentos y también esa sencillez o esa aparente sencillez con la que se realiza. Y yo creo que podemos entrar a hablar un poco de las piezas que hacen parte del Tiny porque me parece muy interesante que de todas maneras usamos elementos que son usados en otras áreas de las artes como el cine, como la música, etc. Entonces, chévere si a partir de este momento nos empiezas a contar un poco sobre esos elementos que identifican cada una de esas situaciones de una tormenta. Bueno, digamos que este no es el primer elemento, o sea, en el orden. Ok. Pero yo sí que este es el rayo. Ok. Y algo que pasa mucho es que pues de alguna forma los árboles son superconductores de este fenómeno particular y muchas veces pues los quiebra, los rompe, se caen o pues te dicen que intentes cuando veas que hay una tormenta eléctrica, que acá es relativamente inusual, como que es mucho más conductor en campos amplios, o sea, tipo en Chía, terrible, pero acá, pues digamos que todavía hay como otras maneras de, ¿no? Pero pasa igual. Entonces, bueno, como que se caen las ramas, ¿no? Los parte y pues tengo amigos que sí les ha pasado que han estado muy cerca de que les caiga un rayo y me dicen como por un momento tú solo ves un estallido de luz donde te quedas ciego y solo ves luz. Okay. Y pasa y estás súper aturdido por ese estallido de luz porque es como demasiado impulso eléctrico. Entonces es como que te enseguida eso y después, bueno, usualmente pues se quebró el árbol, no sé qué, y me pareció siempre que las ramificaciones que quedaban después de esas cosas, incluso cuando se caían las ramas, porque sí, o se quiebra un árbol y ya no tienen hojas, me parece muy parecido a lo que pasa en el cielo con un rayo, porque también es una ramificación de energía, o sea, lo que empieza a pasar es como, también eso lo leí, no lo sé explicar perfectamente, pero es como que el rayo se desplaza buscando las áreas más cargadas de la atmósfera para irse hacia ese lado y bajar hasta la menos cargada, que sería pues como el suelo. Entonces, el árbol hace eso, pero al crecer, un poco. Entonces, algo que hablábamos era que era muy lindo que representar el rayo con una rama de árbol caída era como recuperar el fósil pues pretendiendo que había caído un rayo en ese árbol y yo estaba recuperando un fósil del rayo como si el rayo se encarnara en la rama. ¿Cierto? Entonces, bueno, lo pinté de plateado para que tuviéramos esa sensación lumínica. Y ya. También porque cuando ocurre ese proceso es que no sé cómo se dice, una carga eléctrica, la cosa se carga, pero también queda, es que no sé si es la palabra, como fosilizada o en ese estado cargado, pues de repente parece que estuviera justo ahí en ese momento en el que fue. Claro, sí es como, bueno, sí, rayo congelado. Sí, es como fortalecer un poco, pues porque uno, digamos que, claro, tú puedes buscar fotos de rayos y de tormentas y eso, y son espectaculares, pero es un fenómeno que cuando tú lo vives, lo que te digo, dura segundos. Y uno, wow, pues ahora es como un destello y luego ya pasó y luego pues uno se está un poco, sabe que va a llover o lo que sea.
Este es como inmortalizar un poco ese momento de asombro frente al fenómeno también. Y ese momento como de cristalizar, ¿sí? O fosilizar el destello que a uno le da asombro, que es como, wow, ¿qué es esto? ¿Cierto? Y por eso me gusta que sea ver identidad. Ajá. ¿Con qué elementos seguimos? No estamos en orden, pero ya vimos el ritual, ¿cierto? Sí. Ok, entonces aquí al frente tenemos el trueno. El trueno es una lámina de aluminio que tiene como una manija abajo. Esto es algo que no me inventé yo, pero que me parece un proceso fascinante y es como, creo que lo que siempre me ha gustado más del cine es que es una ilusión. Y para hacerlo real, durante los años se tuvieron que perfeccionar un montón de trucos para que se pudiera hacer como cada vez más real esa ilusión, ¿cierto? Y lo que me gusta mucho de ver como cine de pronto un poco más viejo o de menor presupuesto es la manera en la que se resuelven esos efectos especiales de maneras como un poco cutres y otras muy bien pensadas, pero son cándidas, son muy inocentes. Ajá. Y porque era lo que había en ese momento también, pero son inocentes, es como un juego y eso me conmueve un montón. Entonces hay una cosa que se usaba mucho, no sé si realmente en los 20, seguramente un poco después, pero después del cine de Silete, sucedió que en vivo, o a veces cuando ya era grabado post hacer la película, habían estudios donde había un montón de materiales y objetos de cosas que usaban para hacer el sonido de ciertas situaciones en las películas. Entonces, por ejemplo, si había un caballo galopando, pero la película silente porque no tenían micrófonos en vivo, ¿no? Tenían que grabarlo después o hacerlo como una orquesta en vivo. Y la manera en la que imitaban el galope del caballo era que cogían 2 bloques de madera huecos y así, y era un man haciendo, ajá, ¿no? Como intentando imitar el ritmo. Y hubo mil y mil dispositivos que se inventaron, eran inventos para desarrollar como esos sonidos o hacerlo lo más parecido posible a la realidad. Entonces se inventaron uno que era la máquina de truenos, que es un poco una versión moderna de la máquina de truenos. Entonces cogían una lámina de zinc o de aluminio o de pues algún metal como muy delgado que se pudiera ondear, lo colgaban, lo prensaban digamos del techo o de como 2 guardas muy fuertes. Esto también lo tenían como los backstage de los teatros, también lo usaban. Y una manija con la que lo pudieran como ondear. Y no sé por qué exactamente, pero cuando se dobla y se pliega, produce un ruido, un estruendo que es idéntico al del trueno o al de cuando empieza a coserse en el cielo una tormenta. Entonces este proceso, no sé si yo le dije, pero sí, eso se llama Foley. Ok. Y cogí pues la máquina de truenos, la hice porque dije, oh, bueno, vamos a ver si funciona. Y si suena y es excelente. Entonces, el trueno es el sonido de trueno. Ok. Pero también pasaba algo muy lindo cuando lo montamos y es que cuando dirigimos la luz hacia la lámina, pasa algo y es que cuando la mueves hay como unas vetas en el aluminio Sí. que parecen también como truenos o destellos, perdón, rayos o destellos como que se reflectan en esa lámina de metal y eso me pareció como hermoso. Bueno, luego tenemos como un elemento chiquito que sería como la máquina de relámpagos o la máquina de hacer relámpagos, porque yo quería que todo se sintiera como si fueran máquinas, como experimentos de máquinas, igual que lo que te decía el Foley. Entonces hay como un botón para hacer los lámpagos. No sé si explicar la ilusión o no, pero es como, ¿Quieres? ¿Qué tanto que quiero novelar? El mago en el... bueno, hay un botón que se oprime y produce un destello enceguecedor. Hace es una luz muy fuerte que me recordó mucho pues a lo que me dijeron de cómo se siente que realmente tú estés al lado de él, algo donde cae un rayo, y
de ese choque de cosas que producen las nubes para que se vea como una luz y luego salga el rayo, ¿cierto? Entonces es un pequeño control al que le até con una llave antigua. Cuando estábamos montando, bueno, se nos ocurrió que se le podía hacer un homenaje, como continuando un poco con el humor, a Benjamin Franklin, que hay una historia en el que pues él realmente descubrió el pararrayos. Okay. Pero él estaba haciendo como un experimento en medio de una tormenta en el que sacó una cometa y creo que estaba midiendo un tema como de qué pasaba si un objeto que volaba se le oponía a la velocidad del viento, o sea, a la fuerza del viento, como este choque entre dos cosas que hacía, ¿cierto? Y pues en ese momento no tenía como no sé, una rueda donde se enrollara el cometa ni nada. Para darle peso y que no se le fuera la cometa, le amarró una llave, pero pues era como, esto me da peso y ya. Y pues efectivamente el viento produciendo como ese choque en medio de una tormenta y la cosa, se produjo un rayo y la llave es metálica, entonces es conductora, el rayo pasó por, o sea, quemó la cometa, pasó por todo el hilo hasta la llave y el man se electrocutó. Y fue como un precursor de descubrir como qué fue esto, o sea, por qué se produjo este impulso eléctrico con un filamento metálico, como, ¿sí? Fue como precursor de descubrir la electricidad. Y como ese elemento es el que dispara un poco la luz, pues dejamos la llave, está colgada como en la cometa. Como un recuerdo de los absurdos de Dios. Sí. Vas a descubrir así la electricidad electruca. Y le leo como... Entonces, bueno, eso sí es como un elemento un poquito más simbólico, pero pues fue un elemento que estuvo presente en medio de una tormenta. Pero también es muy lindo porque es una señal de cuando tienes una llave, tienes el acceso a algo, ¿sí? Y en este caso es un poco como el acceso al conocimiento o el acceso a develar el truco detrás de la tormenta. Sí, y también como el acceso a crearla. Sí, como ya no es un fenómeno, o sea, yo no tengo como ninguna intención de decir que con esto puedo controlar ese fenómeno, porque no es para nada como la intención, sino como, pues, que tienes acceso a pulsar el botón que la crea, es cierto, como que le da vida. Entonces sí, o sea, lo de la llave también me parece que tiene que ver como con ese cruce de ese umbral. Bueno, y luego tenemos algunos guiños a otras situaciones pues que también están vinculadas a la tormenta, como el viento, ¿sí? Que ya no lo vas a afrontar un poquito más, pero también esta situación que ocurre detrás de las otras del título y las letras, ¿esto qué es? Está buena, ¿eh? ¿Esto qué? Bueno, digamos que la manera en la que yo intento explicarlo un poco es como lo que pasa en El Mago de Oz, ¿no? Como que hay una tormenta en Kansas que se lleva todo y lo revuelve todo y pues Dorothy termina en otro universo, literalmente, y todo queda hecho como un caos, pero ella termina escupida como en otra dimensión, ¿cierto? Entonces como que después de la tormenta o durante la tormenta hay mucho caos, todo vuela, todo se revuelve y un poquito no sabiendo abandonar lo mucho que me gusta el arte como de hacer chistes semánticos. Pues está algo de se avecina una tormenta, ¿no? Como se avecina una tormenta. Y eso lo dicen, que además tiene un doble sentido. Es una frase literalmente para decir que, bueno, hay una tormenta que viene y hay que cuidarse, o cuando hay una situación que es tan compleja que a ti te dicen se avecina una tormenta. Como, esto se va a ir a la nada, así como, ok, sí, entonces la familia, por favor. Entonces, como que esos anuncios, ¿no? Como de se avecina esto, me gustaba que, pues, si la tormenta sucede, todo se revuelve y semánticamente queda otro título. Ok, Las letras, digamos, está ese caos que hablamos del proceso de creación que es inicialmente caótico. Exacto, y luego se transforma en ese proceso, bueno, lo que tú decías como pop alquímico, y da otra cosa nueva. Y esa otra cosa nueva, pues es el de se atormenta una vecina.
también algo que fue como una doble afirmación del título es que pues estamos en La Joya y La Joya es en un recinto, bueno, un lugar residencial Y bien sagrado. es un edificio que pues es como que sabíamos que íbamos a hacer ruido y pues como jugar a que íbamos a atormentar a los vecinos. Pero la única vecina atormentada soy yo. Sí, yo también, yo estaba. Pero le dio como un chiste extra, ¿no? Como al título de estamos atormentando vecinos, o que a las 10 de la noche estamos... No, entonces... A mí me preocupa mucho lo que dices de se viene una revuelta. Entonces, yo digo, a mí ahorita no me puede pasar nada. No, Hombre, nada. Y lo que me gusta es que le pongo el no. ¿Tú por qué llegaste? Yo no tenía el no. ah, bueno, pero por ejemplo, Pásame no. Necesito. No, sabes, si no me atormenta, lo siento. Está. ¿qué es? Ahora es no sé si no tormenta nada, me quedo. Pero justamente como lo que me interesaba de eso era como uno se vuelve como se vuelve un presagio. No. Pero lo que digo es como cuando a ti te dicen se atormentó una vecina, es alguien te está haciendo un presagio, ¿cierto? Y uno empieza a volverse como, ¿cómo se dice eso? Como muy creyente, ¿cierto? De un mal augurio. ¿Cierto? Algo así. Y intenta cambiarlo. Como en cualquier historia mitológica también está el tema, ¿no? Como de tienes un destino y esto va a pasar, sobre todo los griegos tienen todo el tema de la tragedia griega y lo que son. Esto te va a pasar y son los héroes intentando todo el tiempo escapar y escapar de su destino y igual se cumple, ¿cierto? Pero a mí me gustaba que, o sea, las letras están imantadas, todas, que estuvieran así revueltas como después de la tormenta porque son exactamente el mismo número de letras y las mismas letras que el título, para que cuando la gente viniera las pudiera reordenar las palabras como quisiera, ¿cierto? El orden después de la transformación es distinto para todo el mundo al final, ¿cierto? Entonces era como esa intención también y de que pudieran jugar con el título como quisieran. Entonces, bueno, el tuyo es no pasa nada. Hubo unas frases muy chéveres como yo no pensé que se pudieran hacer tantas y había personas que también hicieron algo muy interesante que era como cogían, no sé, la I y la C y hacían una J. Sí, como las mismas letras creaban otras letras para poder hacer otras frases. Ya, pues. Uno que me pareció muy lindo que escribieron como también dándole la vuelta unas letras era uno que decía como titán voraz. Como cosas así que también se vuelve todo muy mito, como que no sabes que en una misma frase caben tantas historias que terminan igual relacionadas a la exposición siempre. Pero volvemos entonces al punto inicial de esas indecisiones, de esos espacios liminales y de tu interés en el lenguaje en el que justo en esos vacíos que son inevitables y que es donde tratamos de comunicarnos y tu ejercicio de constante retraducción de la misma palabra y que te dotará de distintos significados, en esos vacíos es precisamente donde se construye lo nuevo. Entonces, muchas gracias María por estar aquí. Muy linda la conversación, muy linda la charla, por todo, en serio. Sí, muy feliz. Maravilloso para que la gente siga ahí. Sí, la venga, atormentar a esta vecina. Sí, por favor.